No digo que no existe dentro de la élite personas que utilizan de una forma diligente y creativa los recursos que ostentan, ¿no? Que buscan un desarrollo cognitivo, buscan un desarrollo hasta comunitario. Existen personas, por supuesto, pero no creo que sean la mayoría. Un mejor estado significa un mejor nivel de vida, básicamente, ¿no? Y la educación sirve justamente como ese puente, pues, que te conduce hacia eso, ¿no? Cierta manera no es para ser un mejor país o para entender mejor la realidad o para, no sé, o para construir una sociedad más justa para todos, sino es como que para salir del lugar donde estás. Aquí también viene la situación, ¿no? Ya está bien, tú eres emergente, puedes progresar a lo que llegamos, lo que dice José, pero tienes un límite. Ajá. Si nos sirves, te podemos tener en la cocina de mi mansión o en la sala de espera, ¿no? Ahí podemos ponerte, ¿no? Pero si no me sirves, pues como Castillo, ¿no? Te desbarranco y te mando a la cárcel y ya está. El mensaje que le dio la clase alta al país, ¿no? O sea, nunca más un advenedizo puede atreverse siquiera a aspirar a llegar al poder, ¿no? Nunca más, porque ya sabes, terminas destruido y preso. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo que les comentaba acerca de este libro que he leído, ¿de qué colegio eres? Y me parece muy importante. Comienzo con una historia, ¿no? En el libro habla de que hay un pata que está estudiando Derecho, está en los primeros ciclos, se llama Maximiliano, y el pata quiere empezar sus prácticas, pero recién está en los primeros semestres, ya primer, segundo semestre. Entonces ahí santos de que pues no tienen una base jurídica mínima quizás para ponerse a practicar, ¿no? Y él está postulando a uno de los estudios de abogados más importantes del país, ¿ya? El detalle está en que su tío es senior partner del estudio, ¿ya? Entonces él manda su CV y lo reciben y ¿sabes qué? Maximiliano, sí, está chévere tu currículum, pero no cumples todavía con la formación profesional mínima, estás todavía muy verde. Y también estamos requiriendo gente. Lo que podemos hacer es que ahorita podemos conseguir a un investigador. Nos gustaría que nos apoyes como investigador, porque queremos a alguien que haga muchas cosas, ¿no? Entonces, de un ratito al otro, sin mucho esfuerzo y despeine, Maximiliano finalmente tiene una plaza en uno de los estudios de abogados más prestigiosos. Y cuando se le pregunta a Maximiliano por qué consiguió ese título, ese puesto, él dice es porque en realidad él había trabajado en Starbucks desde los 17 años, muchos meses, y que en realidad por eso lo habían reconocido en la entrevista, ¿no? Entonces, eso como que grafica un poco el punto del libro, porque Maximiliano como que no es consciente de forma voluntaria o involuntaria de el poder de activación de las redes que tiene. En este caso, las redes de su tío, el senior partner. Y más bien busca dar énfasis al mérito propio de que él siempre ha trabajado desde muy joven, ¿no? Así que esa historia como que un poco grafica el inicio del libro. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere comenzar? Ahí está, pues, ahí está. Mira, yo tengo una experiencia similar porque alguna vez cuando conversaba con algunos amigos me decían, ¿sabes qué? Yo nunca he tenido que presentar un currículum para poder obtener un trabajo. O sea, todos los trabajos donde me he desempeñado, nunca he necesitado presentar un CV, ¿no? Y me lo contaba como si fuera un logro, ¿no? Entonces, desde una mirada mucho más analítica te das cuenta cómo hay personas que tienen que hacer un CV
presentarlo como si fuera un pasquín en todos los lugares para ver quién te selecciona, ¿no? Pero en este caso, o sea, nunca he necesitado presentar un CV, sino que mis redes hicieron que yo ocupe los lugares que he ocupado, que han sido puestos muy altos, ¿no? Entonces no hubo competencia previa para yo obtener estos puestos, lo cual seguramente valida un poco lo que también estás contando, ¿no? Ahí, Stephanie, tú decías presentar CV y uno esperar en alma en vida una respuesta, ¿no? Un puesto laboral, porque eso O implica... competir, o sea, en la cola, ¿no? Tú vas Así mirando, te vas midiendo, o sea, vas observando. Claro, porque para las personas que lo buscan y tal vez sea la persona que pertenece al sector emergente, es como un logro, ¿no? La respuesta que va a venir, ¿no? Pero a lo que yo quería ir es que preguntarte cómo era la persona que te comenta de que no era, que no fue necesario presentarse. Sí, bueno, es como seguramente la mayoría, clase media, a pesar de ser clase media, no era una clase alta, pero sí tenía muchos contactos, ¿no? Y también algo interesante es que había estudiado en estas universidades que son, entre comillas, prestigiosas, De élite, ¿no? ¿no? Sí, y ahí, de hecho, seguramente más adelante vamos a hablar un poco del prestigio, porque hay un documental en Netflix, no sé si lo han visto, Varsity Blues, que habla de todo el fraude que hubo detrás para poder ingresar a las universidades gringas, porque hay algo interesante, ¿no? La gente quiere lavarse la cara o quiere blanquearse estudiando en estas universidades, ¿no? Y cuando no lo han hecho ellos, porque ya son muy adultos, lo hacen a través de sus hijos. Entonces, por eso los inscriben en colegios como ¿de qué cole eres, no? ¿Para qué? También lo conversaba alguna vez con un amigo, y me decía, oye, ¿sabes qué? Mi hijo está en el Markham. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué tanto esfuerzo, tanta plata, no? ¿Por qué pagar tanto dinero para que estudie en el Markham? Y me dijo, no, porque mi hijo juega con el hijo del gerente de la Coca-Cola en el Perú, ¿no? Entonces, y yo tengo otro roce, ¿no? Entonces, los hijos sirven como un vehículo para que los padres ingresen hacia estas élites, porque ellos no lo pudieron hacer por ellos mismos, porque de repente vienen de una clase media baja o baja, etc. No, y hay una frase, pero ¿no? lo hacen a través de sus hijos y a través del colegio. Claro, ¿no? y hay una frase, ¿no? Mis hijos tienen que tener lo que no he tenido yo. También. Bueno, pero ahí es como que la educación siempre ha funcionado como es eso que se llama ¿no? El ascenso, la movilidad social ascendente, ¿no? Que es como la manera en la que tú sales de donde estuviste hacia un mejor estado. Un mejor estado significa un mejor nivel de vida, básicamente, ¿no? Y la educación sirve justamente como ese puente, pues, que te conduce hacia eso, ¿no? Cierta manera no es para ser un mejor país o para entender mejor la realidad o para, no sé, o para construir una sociedad más justa para todos, sino es como que para salir del lugar donde estás, ¿no? Donde estuviste tú y tu abuelo, que por lo general en el Perú tenemos una clase media muy poca, cada vez menos, ¿no? Entonces justamente salir de tu estado de pobreza para pasar a un estado que implica mejores ingresos, mejor espacio social, un mejor lugar de enunciación de tus problemas, de tu propia manera de ser, es la educación. Claro, tienes un podio, tienes un altavoz donde eres más escuchado, ¿no? Pero justamente mencionas esto de que se ve la educación como un motor para la movilidad social. El libro sustenta de que en realidad esto no es así, ¿no? Sino más bien busca replicar las distancias que existen entre clases sociales. Ahora, claro, tú miras, oye, pero yo conozco personas que han surgido de abajo y ahora están arriba, ¿no? Pero todo, como el otro día lo conversábamos con Jorge, ¿no? Todo como que está ya calculado, ¿no? O sea, tú tienes un margen para que puedas crecer, pero solamente hasta ese margen, ¿no? Hay movimientos o micromovimientos de ascendente social, pero no son pues tan contundentes. Y es más, hay una cuestión de fragilidad, de precariedad. Mucho se habla acerca de la clase media precaria, ¿no? Entonces,
esto de que la educación pueda dar movilidad social no es tan contundente a comparación de el gran tiempo y los grandes recursos que las personas están invirtiendo en su educación. Sí, porque es como que también hablar mucho de educacionismo, ¿no? O sea, si bien la educación es un importante motor para poder tener cierto ascenso social, entre comillas, no lo es todo, ¿no? Sabemos que las estructuras, por ejemplo, ahí podemos hablar de determinismo estructural, ¿no? O sea, las estructuras y las condiciones de donde tú vienes definitivamente van a condicionar hacia dónde llegas y cómo te mueves, ¿no? Entonces, no solo es la educación, porque siempre se ha vendido eso, ¿no? Edúcate, estudia, ¿no? Porque eso te va a llevar a ser mejor, a crecer, ¿no? Y sí, la verdad es que sí es un motor, y sí podríamos decir que hoy un chico con un título sí puede tener más oportunidades, ¿no? Porque la verdad es que hasta para ser cajero en un centro comercial hoy nos piden un título, ¿no? Y es algo polémico porque En un como mall, hay, ¿no? claro, o sea, como hay tantas universidades y como hay tantas posibilidades de estudiar, todos tienen títulos, entonces subo la valla, ¿no? O sea, si quiero que seas cajero, igual te pido título. O sea, una chica que tiene secundaria completa no la contrato, o sea, tienes que ser profesional para ser cajero. Pero no, o sea, sí es un motor importante, pero no caigamos tampoco en el educacionismo porque hay estructuras que no nos van a permitir crecer siempre, ¿no? Pero yo, Stephanie... Y eso es lo polémico, Claro, quizá, ¿no? no, pero yo creo que la gente que estudia y que tiene, que busca tener una profesión, lo hace más por una cuestión, digamos, de un progreso personal y económico, pero no pensando que va a pertenecer a una clase. Yo creo que la mayoría de las personas lo hace eso, ¿no? Yo no creo que José o Stephanie hayan estudiado pensando que van a pertenecer ya de esta clase, va a abarcar a otra clase. Cumpa, No creo. pero ahí sí, mira. Para terminar, sí. yo creo que sí debe existir, pero yo creo que es una mínima parte de la Sí lo hay. población de la educación. ¿Sabes por qué? Porque justamente ahorita Stephanie ha comentado de que uno de sus amigos tiene su hijo y paga con mucho esfuerzo para que estudie en el Markham y para que, ¿cómo es? Que juegue ese grupo- pelota Ajá, con el hijo con del- el hijo del gerente de Coca-Cola. Ajá. ¿Ya? Entonces, sí hay gente que está pensando en eso, ¿no? Pero yo creo que es una pequeña cantidad del Porque quizá gran- no hay conciencia de del clase. gran movimiento. Somos, Sería mira, otro 35 millones. De ese 35 millones era, pues, ponle, pues, un cuarto de millón que está pensando y el Lo resto que- no, pues, ¿no? La educación funcionaría en base de que fuera una meritocracia. Y tal cual he leído en el libro, revisando unas cosas, y aquí lo conversaremos. Pero Se viene la la meritocracia es un fraude. Es un fraude. Eso es lo más interesante, ¿no? O sea, la idea de... Sí, me gustaría que hables más de eso, que la meritocracia es un fraude. Me parece que he escuchado dos cosas alucinantes, que Stephanie dice, no tienen conciencia de clase. Que me parece algo como re marxista y re como... Corten esa parte, por favor, de ahí. Y luego José dice que la meritocracia es un fraude. ¿No? Son palabras serias, ¿no? Es muy serio porque todo se sustenta, o sea, toda nuestra pirámide social, todo nuestro orden socioeconómico se sustenta en de que existe meritocracia, existe justicia, existe un Estado de Derecho, ¿no? Y en realidad no es así, no es así. Hay ya, o sea, quizás me puedo atrever a decir esto, pero hay estudiosos que ven al Perú hasta como todavía un país de castas, donde todavía, oye, ¿sabes qué? Claro, bacán. Santos, José, Jorge, Stephanie estudian, bacán, pero ellos solamente van a llegar hasta acá, ¿ya? Hasta este nivel, ¿ya? De aquí para allá, ese sí es nuestro feudo. Nosotros que estamos en el pináculo de la pirámide, ¿no? Todo está controlado y amañado para que las mismas familias sigan ostentando los mismos lugares de poder y de prestigio, sin tener el mérito absoluto para que lo puedan tener. Hay un chiste ahí de Ferraro, no sé si lo conocen. Uno de sus seguidores le pregunta si Farfán es pituco, porque él juega con esto de quién es pituco y quién es precario, ¿no? Entonces él responde y dice, no, Farfán no es pituco, ¿no? Dice,
pero quizá en algún momento lo fue porque obtuvo mucho dinero, ¿no? Pero lo dice en broma y todo, ¿no? Pero dice, y sabes que el único que podría ser pituco sería Pizarro, pero tampoco es pituco porque su papá es marinero, ¿no? Entonces, o sea, la clase alta, entre comillas, para ser pituco, tendrías que venir y ser de casta, ¿no? Como lo que decía José, ¿no? Entonces, tampoco es que el dinero te haga de clase alta. No, claro. O sea, tampoco es que el dinero te vuelva pituco, o sea, no. Eso me recuerda a un capítulo de ¿cómo se llama? De Titanic, donde está la mamá de la chica, no me acuerdo su nombre, protagonista, Rose. de Rose, está en una mesa, y también dentro de ese crucero está, dice, la mamá de Rose dice, esos son los nuevos ricos, ¿no? Exacto. O sea, ella está en ese crucero porque tiene plata, pero no viene de clase, ¿no? Claro. O sea, no viene de una casta, ¿no? Mira, Sí. yo creo que empecemos definiendo qué es clasismo, ¿no? Bueno, por ahí no quiero ser el profe académico del ¿cómo se llama? De esta charla, pero la RAE que dice, ¿no? Dice que el clasismo es una aptitud, mira, es una aptitud que busca defender la diferencia entre clases y la discriminación por motivo de esta. ¿Ya? Entonces, miren, estamos hablando de un clasismo, pero el clasismo también tiene la discriminación, o sea, tiende a la discriminación. ¿Por qué? Porque apartas y pones a un grupo de personas, y estos son los aristócratas, ¿no? De clase, ¿no? De sangre azul, ¿no? Entonces, estos no. Farfán será el billete que tengas, Pizarro lo que tengas, pero no es pues no es de cuna, pues, ¿no? No es de clase alta, no es de este sector, ¿no? Tiene dinero y a eso me importa, ¿no? Pero no. Y entiendo de que la clase alta, el clasicismo tiene sus propias reglas, ¿no? No importa que no tengas dinero, pero tienes el apellido, tienes la sangre y tienes el progenie, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por ahí. Mira, y planteo, para terminar la idea, quiero traer a colación al ex gobernador Sillones. Sillones hablaba de la magnanimidad de cómo funcionaba el BCR y que era una institución, tan proactivo y tan perfecto, aún siendo manejado por el Estado. Pero ¿por qué era proactivo y casi perfecto? ¿Por qué? Porque sus trabajadores, ya, sus empleados, pues no tenían que ser de Alas Peruanas, de San Juan Bautista, tenían que ser del Pacífico, de la Católica. O sea, era tan proactivo, el BCR funcionaba porque sus trabajadores, sus gerentes eran pues del Pacífico, de la Católica, ¿no? A mí me parece bien interesante eso, pero yo querría tomar algo que tal vez es un tema no tan directo a lo que estamos hablando, pero sí me parece como importante, que es que la única institución en este país, un país que está totalmente desinstitucionalizado, con crisis, o sea, en un fracaso enorme, ¿cómo es que el BCR se mantiene, o sea, como incólume a eso? Parece que toda la corrupción pasa, pero no pasa por ahí, pasa por el lado, ¿no? En parte se debe, por ejemplo, a que mantienen a este señor Velarde, que es como la piedra angular y el respeto que le tienen, y pasan presidentes, pero no pasa él, ¿no? Él queda siempre. Ese nivel de seriedad y responsabilidad que tienen para llevar, porque supongo que está bien, y parece ser que está bien, que el BCR, que el Banco Central se mantenga independiente de los devaneos políticos y que sea una especie de institución incorruptible, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es más importante? La educación, pero el ministro de Educación no pasa por eso. Es más importante no sé, la justicia, pero la justicia no pasa por eso, ¿no? O sea, la justicia depende del gobernante de turno, la educación y tantas cosas más en este país porque donde tú levantas todo está podrido. ¿Por qué una institución que vela por la economía sí está como incorruptible y las demás no? Creo que porque responde a dos cosas. Primero, a qué sector político tiene el poder. La derecha es conservadora tanto en lo económico como en lo social. Entonces, este conservadurismo económico les permite tener intereses en el BCR y que se mantenga incólume, como tú dices. Y por otro lado, también cogobiernan con los liberales, y los liberales son conservadores en lo económico,
pero no son tan conservadores en lo social, ¿sí? Pero seguimos manteniendo esta línea del conservadurismo en lo económico. Y la izquierda no necesariamente ha tomado el poder. Y si lo ha tomado, no ha tenido representatividad suficiente en el Congreso, lo cual hemos visto cómo se han vacado al último presidente que representaba esta corriente política, ¿no? Creo que es por eso, porque representa los intereses de la clase gobernante y que tiene el poder en este momento en el Perú, ¿no? Pero si no fuera así, quizá fuera diferente, ¿no? ¿no? El poder económico, ¿no? Sí, el poder claro, no cualquier poder, ¿no? Claro. O sea, es el poder económico de alguna manera que es como el eje central de muchas de las cosas, ¿no? A diferencia de lo social, ¿no? Lo social sí me sirve para poder crear las estructuras suficientes para poder mantener mis intereses, ¿no? Por ejemplo, a través de lo social proyecto la moda, proyecto la publicidad, proyecto la cultura, proyecto incluso hasta la política, ¿no? ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, lo verdadero, lo falso, lo bello, lo feo, ¿no? Y a través de eso mantengo mi poder, ¿no? Entonces es un tema de intereses, claro, ¿no? pero Al final. está conectado con la educación, porque justamente la gente de esa élite que discute el libro tiene acceso a ese nivel de poder, a ese nivel que Stephanie dice, ¿no? Que es lo que tiene razón, o sea, que mantienen por conveniencia eso, porque les es útil. Imagínate tener que tú que diriges los destinos de este país, tener que rifar quiénes van a participar en eso, ¿no? Mejor me aseguro con mis hijos, con mi primo, con mi tío, con el amigo de mi amigo, con mi amigo. Entonces, porque yo creo que, digamos, la lógica de preservar el poder te exige que tomes como ciertas notas previas, digamos, ¿no? Cómo organizas la educación o la educación que dirige ese grupo social para tus beneficios. Pero Julio Velarde es un caso particular, me parece, porque o sea, bueno, tiene gran aceptación a nivel internacional, ¿no? Ha ido y le ha dado charlas a muchos países, tanto en Estados Unidos como en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, yo soy admirador y seguidor de su trayectoria y de verdad que creo que le da una gran estabilidad al Perú, ¿Tú ¿no? crees que sea talento? Por supuesto que no solamente es eso, no solamente es eso. Y justamente ahí va el tema del libro, ¿no? Creo que Julio Velarde en ese momento es muy, muy positivo, pero si queremos desintegrar el tema de cómo es que alguien como Julio Velarde ha llegado, es porque él también ha tenido privilegios anteriores a justamente su performance o alcanzar dicho mérito. Viene de una clase acomodada, y esta clase acomodada tiene una serie de economía de contactos que le ha permitido poder llegar y ascender a un puesto de poder. Con lo cual, un poco es entender cómo está funcionando estas dinámicas de poder. Donde vemos poder es donde la clase alta está sobre representada. Cuando hablo de sobre representación es que existe, a comparación de todo el escalafón social, recordemos que la clase alta en nuestro país es 0,5% o 0,1% o algo así. Entonces, ellos, a pesar de ser una cantidad tan mínima de la población, tienen pues puestos numerosos en todo el aparato estatal y también en la sociedad y en la empresa, ¿no? Y las Pero clases, esto es cierto, porque no sé si ustedes se acuerdan que Rafael Rey fue parte del BCR. O sea, sin ningún mérito, sin ningún título. De hecho, fue sumamente criticado, ¿no? Y Waldo, ¿te acuerdas Y del fue economista parte. Waldo no sé qué? Waldo Mendoza. Waldo Mendoza, que es de la PUC. pero salió del Ayacucho. Es ayacuchano, tuvo una especie de mérito personal el tipo para poder... Porque él contó en una entrevista que yo leí, una entrevista bien interesante, donde cómo él tenía que... Para estar en el BCR tienes que ser un economista top desde estudiante. Tienes que ser uno, o sea, toman a las mejores mentes de la economía de todas las facultades. Y además tienes que rendir unos exámenes enormes porque luego te mandan a estudiar al extranjero, una nota así. Entonces, Pero dime a lo que hablaba José, ¿tú crees que en BCR sí se hace concreto la meritocracia?
O sea, porque mira, te hago recordar, ¿no? Sillones opinaba eso, ¿no? O sea, opinaba de que Velarde para mantener eso necesitaba estudiantes de la universidad que acabo de mencionar, pero no de esas universidades como las peruanas, San Juan Bautista. Y tal vez quiso decir también San Luis Gonzaga. Pero que tal vez puede, mira, pensando bien, que yo no pienso nada bien de Sillones, pero pensándolo bien, no podría ser de que el nivel educativo, y no me parece raro pensar eso, de que la Alas Peruana, la Vallejo u otras universidades realmente su nivel educativo sea bajo. Exacto, yo también estoy de acuerdo en cierto punto, aunque la forma como se dice puede parecer muy discriminatoria y de hecho creo que hay que más bien buscar cerrar estas brechas. Pero sí, pues, o sea, es complicado. Si tú vas a la Facultad de Economía de la San Luis Gonzaga, o sea, ¿qué va a ser una persona? La sonrisa de Jorge lo dice todo. No, y es duro y seguramente que muchas personas que han estudiado son egresados de ahí. No dudo que hay buenísimas excepciones, pero hablo de la regla, ¿no? O sea, las universidades públicas de nuestro país a duras penas han logrado licenciar y un licenciamiento que ni siquiera está acreditado, ¿no? Entonces es interesante pues cuestionarnos un poco esto, ¿no? Pero más que decir los que ocupan los puestos en el BCR deben ser de estas universidades, mejor vamos al mérito, ¿no? Deben tener estos logros, estos estudios, deben pasar estos exámenes, deben pasar estas vallas, ¿no? Yo entiendo que el BCR es una institución importante, pero no es gravitante. O sea, es como un think tank. Es un lugar donde, ¿sabes qué? Yo, Perú, voy a meter a los nerds ahí, ¿ya? Pero no tiene un poder real, político, social, completamente decisorio, ¿me entiendes? Sí tiene. No, o sea, es un poder estabilizador de la economía, ¿ya? Pero no es que mueva capitales y los destine a uno y otro lado. ¿Quiénes son las personas o los grupos sociales que tienen ese poder de decisión de movilización de capitales, de recursos y de infraestructura? ¿No? O sea, el BCR es una cosa, yo lo entiendo. Es una ¿no? pata de la mesa, ¿no? ¿Ya? Claro, pero, ¿no? por ejemplo, hablas de Julio Velarde, hablamos de Waldo Mendoza, ¿no? Cuidado ahí, porque decimos, oye, pucha, no, oye, Waldo Mendoza estudió en Huamanga y pucha, ha sido ministro, ¿no? Es una ínfima y muy reducida caso porcentual, ¿no? Ya, hagamos un estudio de los ministros de Economía. ¿De qué colegio vienen? ¿Ya? ¿De qué sector socioeconómico son? ¿Ya? ¿De qué universidad peruana o del extranjero son? Waldo Mendoza es apenas ínfimo. Entonces, todo se va conservando ahí en el mismo giro de la gente y por eso es que el libro habla de qué colegio eres, ¿no? ¿Saben por qué? Mencionaron la universidad. La universidad no tiene que ver mucho. ¿En qué sentido? Cuando hacen este estudio, y lo hacen para empresas medianas y grandes, los entrevistadores, claro, ya vienes de la ESAN, de la Católica, ¿no? Total, porque, bueno, el pago más generoso en la Católica, la mensualidad es de 1.142 soles, ¿ya? Igual eso es prohibitivo para gran cantidad de nuestros compatriotas, ¿no? Pero ya hay clases medias que lo pueden pagar, ¿no? Pero esa no es la piedra de toque, esa no es el diferenciador en el cual las empresas buscan quizás a sus líderes, ¿no? Sino de qué colegio eres. Si tú compartes hábitos de clase conmigo, si has ido también a los clubes que yo he ido, al Club Nacional, a regatas, etcétera, etcétera. Si has ido a estos colegios, si conoces a esa gentita, si conoces a tal o cual, y ahí recién vas a hacer match conmigo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener eso en claro, ¿no? La universidad, y para los entrevistados también en el libro, los que son de clase alta, oye, pasé, pero bueno, tuve ahí por ahí unos amigos puntuales, pero yo seguía con mi gente. O sea, no me metía mucho en la cuestión política de la universidad. Algunos dicen, fui y conocí un poco el Perú, pero pucha, yo hoy seguí manteniendo a mi gente, ¿no? Así que hay que tener cuidado con esto de la universidad, ¿no? Y los círculos sociales. Claro, no sé, pues Bryce Echenique, un representante de la alta clase limeña, la que su tío fue
presidente o su abuelo fue presidente, no me acuerdo cómo fue, y que estudió, viste, la mitad de su vida en Inglaterra, etcétera. Ese es el tipo de tipo que tiene ese privilegio siendo sanmarquino, donde en su libro dice que como que lo que dicen todo el mundo cuando va a San Marcos, ¿no? Ahí conocí el Perú, ¿no? pero luego conserva sus privilegios, ¿viste? ¿No? Eso, por ejemplo, que decía de que la clase alta está sobre representada, me parece que un ejemplo, llevándolo también hacia otro lado, es, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, la música en particular. Por ejemplo, estaba pensando de que, ¿qué es lo que más consume el peruano a nivel porcentual? ¿Qué tipo de música consume? ¿Y qué es lo que vemos en los medios? La música que consume la mayoría de peruanos es la música popular andina, la cumbia. Esos son los géneros que más se producen, que más mueven la rueda de la economía también, ¿no? Que es una pequeña industria que tiene un montón de tiempo haciéndolo y que tiene un montón de representantes. Pero la representación de ellos en los medios, en nuestra manera de leer la cultura, es mucho menos. Es mucho menos visible. Lo que parece ser que tiene mayor mirada son más bien el rock, por ejemplo, que está como bien ahí arriba, como una especie de género que va más bien haciendo algo así como aspiracional, como que tiene más espacio de representación. Todo lo que conlleva esa música tiene muchísimo más maneras de mostrarse que la música que más se consume, que la música que más gente oye, que más gente se mueve alrededor a eso. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede que ese guayno, esa cumbia, no está en nuestro día a día? Porque hay sobre representación nuevamente de, bueno, hay que decirlo, de personas blancas y de clase alta, justamente en el mainstream, ¿no? Tele, gente blanca y de clase alta o clase media alta, etcétera, etcétera, ¿no? Cine peruano, igual, lo mismo, ¿no? Entonces, en fin, el teatro también, si lo quieres Y si ver. no eres del sector, por ejemplo, de John Calero, que hizo La piel más temida. Joel. Más temida. Y este señor periodista, me parece que es Francisco, le dio de alma, ¿no? Yo creo que no le dio de alma no por el contenido de la película, sino tal vez por desconocimiento y también porque no pertenecía tal vez a su sector, ¿no? Entonces, bueno, retrocediendo a eso y recordándome el ejemplo de Stephanie que hablaba de Farfán, pero también revisando un poco los archivos, el clasismo tiene que ver siempre con la discriminación. Y le digo José, ¿no? Acaba de hablar una persona blanca. Entonces, Joana San Miguel, por ejemplo, que es una conductora, me parece, de espectáculos, le dicen que había un evento de moda, top. Oye, le dicen, oye, ahí también estuvo Mónica Cabrejos, ¿no? Y ahí agarra y en pose de sarcasmo dice, ¿y qué hacía ahí repartiendo café? Entonces, o sea, una persona como Mónica Cabrejos, que representa la popularidad peruana, tal vez la mayoría, no podía estar en un evento tan ficho, ¿no? Entonces, si estaba, pues tiene que estar en condición no de espectadora, no sé, pues, ¿no? Sino de repartiendo café. Y eso tiene que ver con la discriminación. Por ejemplo, acuérdense lo que dijo su papá de Lourdes, ¿no? Cuando van a entrevistarlo y está dándose un baño en su piscina, le dice, sí, pero yo voy a hablar de Eugenio de Harvard, ¿no? O si no, acuérdense del tristemente infeliz Alan García, ¿no? Cuando hablaba y decía, oye, el peruano es un país andino y somos tristes. Y de Bagua, que dijo, no, oye, no va a venir una persona de segunda clase a destruir lo que quiere la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, es más, ¿no? O sea, tenemos en un sector político como Alan García, que ha ocupado 2 veces el sillón presidencial, hablar abiertamente de clase, ¿no? Clase y al mismo tiempo discriminar, ¿no? Entonces, hay todo este tapete. ¿Y eso va a cambiar, creen ustedes, con las redes sociales? ¿Con la tecnología? ¿Creen que de alguna manera la tecnología va, digamos, eliminar esa... No sé si eliminar, igual es bien, no sé, una hipótesis, una idea que suelto al aire. Realmente puede ser excepciones. Por ejemplo, me parece que el mejor restaurante del mundo está en Lima, me parece que se llama La Central.
de Virgilio, creo que es el nombre del dueño. Por ejemplo, se junta con un youtuber o un TikTok con un cusqueño, Waldir, ¿no? Waldir Chaque. Ajá. Chaque, Entonces, hay una conexión, pero no sé si sea la recepción a la regla, o es que en ese mundo tal vez haya una democracia, ¿no? Habría que verlo, pero también las redes sociales también digamos, es una lengua suelta para el insulto y para la discriminación. Sí, bueno, y ahí por ahí es otro tema, pero de todas maneras lo que me interesaba justamente es un artículo que leí ayer en El País que decía que hay una chica que se apellida Yupanqui, creo que es Alejandra Yupanqui, y Waldir Chocne, eran como dos de los influencers que tienen más seguidores, estaba hablando de casi 1 millón en el caso de Waldir, que incluso Luisito Comunica u otros grandes o conocidos o tipos que tienen muchos seguidores lo buscan para hacer cosas porque el tipo se ha convertido en un boom. ¿Desde dónde habla él? ¿No? Él habla desde el Cusco, ¿no? el Cusco, de ser un tipo de clase... Y ni siquiera de capital de Cusco, sino de una comunidad. Así es. Y además que habla quechua español, o sea que intercala sus en vivos en eso. Reivindica una comida que tiene que ver con lo mucho más andino, no solamente andino del Cusco Centro, sino que cocina sobre piedras, con leña. Entonces, es el lugar de enunciación, es el lugar de... En el artículo que yo leí ayer le hacen una entrevista y él dice que es bien interesante porque él dice que la relación con los medios nació con la tele. Entonces él veía tele todo el día, ¿no? Nunca pasó por los libros, nunca pasó por la información formal, digamos, sino... Y su aspiración era ser como uno de la tele, alguno de estos tipos que hacen turismo, que es lo que más o menos como un cusqueño joven puede aspirar también a la migración social ascendente. Entonces él vio eso, pero como acceder a la tele es realmente muy difícil porque también tienes que tener accesos, puestos y lugares, pero además la tele está en una franca caída también, o sea, está en una... Las redes sociales está ganando, está los medios tradicionales están más bien viniéndose hacia abajo, entonces se encuentra en el celular y en las transmisiones en vivo un lugar para salir de eso, ¿no? Para salir de ese lugar. Claro, o sea... Pero José, yo tengo una pregunta. ¿Pero eso le importará a la clase? No, porque a mí me parece, ¿no? Cosquillas. Que no le hacen ni cosquillas, ¿no? Sí, o sea, ok, sigan con eso, pues. Porque finalmente las redes sociales también están en muelle, o sea, de acá a un tiempo, o sea, algunos estudiosos establecen de que también las redes sociales están en muelle, o sea, yo antes entraba más a redes sociales, no sé ustedes, antes más, pero ahora cada vez menos. Y esto no solamente es un fenómeno personal, sino también global, ¿no? Entonces, finalmente, las élites siguen conservando los medios de producción. Sí. ¿Ya? Lo digital quizás se puede sobreproducir y todo, pero también tiene su caída, ¿no? Seguimos teniendo las mismas personas en los mismos puestos de poder y de relevancia, ¿no? El libro, por ejemplo, que les digo, inicia haciendo una búsqueda random desde Jaime Bailey. Y Jaime Bailey, pues, viene de una de las familias más ricas del país en los años 80, ¿ya? Ahora ya no es tan rica esa familia, pero igual sigue siendo rica. Y sale gente como Salvador del Solar, como Chemo del Solar, y sale gente muy conocida, ¿no? Como Madeleine Osterling, y un montón de gente que también conocemos como Alberto Benavides y todos están relacionados. Todos se conocen de una u otra forma. Entonces siguen siendo los mismos, y yo cruzo esta información con un estudio de César Nureña. Bueno, él cita un estudio. Y uno pensaría que los chicos que salen de estos colegios privilegiados, pues van a tener un mejor desarrollo cognitivo o un coeficiente intelectual más alto, ¿no? Y Nureña cita estudios donde cuantitativamente, de una forma muy sólida, se establece que no es así. Que a pesar de tener la mejor educación,
hay chicos de escuelas nacionales, y creo que eso se ve mucho en los medios por ahí, o no, yo qué sé, que tienen mejor desarrollo, mejor performance cognitiva. Entonces, no es que estén en estos colegios privilegiados y en estas universidades de élite y se hayan sacado la mugre porque son los más inteligentes y talentosos. Eso es mentira. Sino- ¿Por qué sí les? Porque hay privilegios de origen. Hay privilegios de origen. Eso es lo que conversábamos. Ujú. Por ejemplo, un alumno emergente piensa en su futuro, ¿no? Oye, ¿qué voy a hacer en el futuro, no? Entonces, yo le preguntaba ayer, ¿las personas que pertenecen a esta clase piensan en su futuro? En el libro justo te comenté ese día, ¿no? De que hay un testimonio donde le preguntan, oye, ¿estás preocupado por el futuro? Mira, la verdad, no tanto, ¿ah? No sé por qué no me preocupa el futuro. No te preocupa el futuro porque, claro, o sea, así no hagas nada, pues tienes de dónde comer, tienes de qué vestir y tienes que, pues, cosas que podrías hacer, ¿no? No digo que no existe dentro de la élite personas que utilizan de una forma diligente y creativa los recursos que ostentan, ¿no? Que buscan un desarrollo cognitivo, buscan un desarrollo hasta comunitario. Existen personas, por supuesto, pero no creo que sean la mayoría, ¿no? Porque el ser humano es así. Conversábamos en el auto también, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en esta lotería ovárica, por ejemplo, hubiéramos nacido en una familia de clase alta, ¿no? La mayoría de personas quizás hubieran utilizado todo el dinero para la satisfacción de sus deseos más carnales, de sus apetitos más extravagantes, ¿no? Pero bueno, eso es pura metafísica. Finalmente el asunto está en que todos estamos en el mismo barco, o bueno, por lo menos los que no tenemos para un pasaje de avión y comprarnos una residencia en otro país, estamos en este país, oye, ¿y cómo resolvemos esto, no? Y creo que la mejor forma de poder cohesionarnos socialmente es entender cómo los privilegios han trastocado a toda la sociedad y a todas las instituciones y cómo, de alguna forma, quizás esta es una forma muy utópica, pero cómo hacemos gradualmente que estos privilegios los podamos convertir en derechos también para todos, en que cuestiones exclusivas también sean cuestiones masivas, ¿no? Como una educación de calidad o servicios de calidad. También en el libro hablaban de una seguridad impresa en el ciudadano que viene de esta clase, ¿no? Y es interesante, se ve en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, es como si formara parte de la identidad de una persona que viene de clase pobre, ya se sentiría siempre pobre, ¿no? Es como si camina como pobre, come como pobre, ¿Qué es piensa como pobre, ¿no? ¿Qué es pobre? Es pobre. Pero es que Entonces, se alimenta, ¿no? También la alimentación y los servicios. exacto, entonces toda la estructura está hecha para que yo esté condicionada a pensar y comportarme así, ¿no? Y toda la estructura en el otro espacio también está condicionada para ello. Y Que yo me hablábamos, pienso menos. Que claro, yo soy menos. Y el otro, por las estructuras que lo circundan, yo soy más. Porque Y- lo puedo todo. y ustedes no sé si se acuerdan de esta película que proyectaron ¿cómo se llama? Hay una película que proyectaron en ¿Cineclub? Cineclub, Sobre Ica. sobre Ica, no sé, no Robles me acuerdo, Godoy. sí, ya. Ah, la película que se filmó aquí. El Claro, espejismo. espejismo, ¿no? O sea, se ve algo tan interesante, ¿no? Que, por ejemplo, no podías mirar al patrón, o sea, no podías mantenerle la mirada. O sea, si había una relación de jerarquía, no podías mantener la mirada. Mira, O sea, tenías que bajarla, o jamás podías mirar, ¿no? O sea, cosas así. a mí me parece bien interesante, o sea, esta lectura que tenemos, que más o menos el diagnóstico lo compartimos, me parece. En ciertos aspectos siento que concordamos, pero hay una cosa que me parece interesante de pensarlo y a ver qué opinan ustedes. Y justamente yo mencioné la música o menciono las redes sociales, en el caso de Yupanqui y Waldir, porque ¿cómo le robamos poder a ese poder?
Es decir, de cómo le quitamos poder a ese poder. ¿Cómo redistribuimos? No, ¿Cómo llegamos? Cálmense, cálmense, con este podcast. ¿No? Cuidado ahí. ¿Cómo llegamos a lo que aspira José? O sea, es decir, el subordinado, el sujeto político que hemos descrito ahora, que es el subordinado, el que tiene muy pocas esperanzas de poder llegar a ese lugar de privilegio, que por lo general está condenado, como más o menos hemos dicho en otras palabras, de que más o menos está condenado a repetir, y que puede crecer y tener una movilidad, pero hasta cierto lugar, nada más. Entonces, ¿desde dónde, dado que no tiene apellido, ni alcurnia, ni abolengo, ni nada de eso, desde dónde puede robarle poder a ese poder? ¿Desde dónde puede comenzar a arrebatarle, a carcomer el cimiento del cual está formada esas bases, ¿no? Yo pienso que es una posibilidad, por supuesto, es discutible, es justamente las formas simbólicas de tomar eso. El lenguaje, por ejemplo, el arte, la cultura, la tecnología, la comida, modos de comenzar a arrebatarle un poco el espacio de enunciación, ese lugar en el que parece que todo está bien, que todo está... que así es el orden establecido, que así funciona, porque así funciona, ¿no? El libro lo dice. ¿Cómo le comenzamos a quitar el poder? ¿Qué tenemos que hacer para que ese sujeto, dado que no puede cambiar de apellido, qué cosa puede hacer? A mí me recuerdas, disculpa Jorge, cuando me contaron que dice que la forma en la que evolucionamos el lenguaje fue que los hombres beta, los machos beta, empezaron a comunicar y así desarrollaron el lenguaje para complotar y destronar a los machos alfa o el alfa de la tribu, ¿no? Y justamente tú mencionaste el lenguaje, ¿no? Pero antes de quizás dar pase a Santos o Steph, movilidad social, mira, tuve el privilegio, ¿no? Tuve el privilegio de poder estar fuera un tiempito en Barcelona y me di cuenta de algo, que por ejemplo en esas ciudades no existe movilidad social y de alguna forma se mantiene más o menos la estructura. ¿Pero por qué se mantiene más o menos la estructura? En ese tiempo que fui, por supuesto, pero ahora España creo que está también un poquito mal. Y es porque las instituciones funcionan. O sea, hay servicios públicos de calidad, decentes, y la gente, bueno, se siente más o menos segura, ¿no? Se siente, oye, bueno, funciona esto, voy al hospital, funciona, ¿no? Obviamente que eso requiere mucha mayor reingeniería de lo que propone Jorge, porque lo que propone Jorge es algo más inmediato, pero si finalmente queremos que las personas se sientan seguras y que también tengan una cuota de la torta del poder, que es normal que todos la podamos tener porque estamos en una democracia, o así queremos pensar, es que las instituciones pudieran funcionar, ¿no? Y que la gente reciba los servicios públicos como de justicia, por ejemplo, que la justicia, disculpa Santos, es el principal servicio público. O sea, el rico o el que tiene poder, por una cuestión connatural, va en algunas circunstancias a querer malutilizar ese poder y sojuzgar a otros, ¿no? Entonces, si existe un servicio de justicia neutro, equitativo, pues entonces va a llamar a este señor, usted señor está abusando de su poder, abusando de su capital, ¿no? Entonces lo multamos, lo metemos a la cárcel, yo qué sé. Pero como no funciona eso, entonces parece que la gente se siente insegura y está muy inquieta, ¿no? Yo creo que también, contribuyendo a lo que dices, el ejemplo más claro, y lo leí en el libro de José Carlos Agüero, que se llama Desprecio, la política del miedo en el Perú, y dice una cosa bien como, más o menos como resumiendo lo que estamos, a este sujeto desclasado, la mayoría, le pueden dar salud, le pueden dar educación, se la dan mal o un poquito, pero le dan algo o no le dan. Son cosas que les puedes dar: educación, salud, mejor honorario, servicios básicos, agua, pero derechos políticos, no. O sea, puedes jugar le permiten a este sujeto acceder a ciertas cosas, dejarle de darle, en fin, juega en esas ligas,
Pero cuando tiene una decisión política y decir elige a Castillo, para hablar claramente, ¿no? No. Sí. ¿A ti? Castillo no. Pedro Castillo. Pero mira, ¿No? O sea, está bien todo, te puedo dar, acá te puedo dar educación, te puedo dar salud, está bien que tú me pidas un bono, que tú quieras que te pongan una pista, eso lo podemos ver, se te va a dar seguramente, espérate, aguántate, toma, no te doy, etc. Pero no puedes acceder, y ese es el punto neutral que en el fondo esconde ese libro también, la idea de que el acceso al poder, el acceso a tomar decisiones desde tu posición. Eso déjamelo para mí, dice la clase alta, ¿no? Así es. Mira, y es una respuesta. Te puedo dar todo, pero excepto eso. Y es una respuesta carnal y reciente en la represión en las protestas. Acuérdate, han matado 69, pero esta señora que ahora es presidente, cuando ganó, me dijo que parece que dijo lo siguiente, ¿no? La clase acomodada limeña ya está como que ha perdido, ¿no? Y ahora que estamos aquí, no sé, la izquierda o la clase emergente, ¿no? Esa señora que al momento de dar esa entrevista ofendió a esa clase alta limeña, ahora es aceptable. ¿Por qué es aceptable? ¿Por qué? Porque le es útil para esa clase. Ahora, mira las protestas. Las protestas, ¿se acuerdan? Las marchas por la paz. Las marchas por la paz no eran otra cosa de gente que tenía intereses políticos, económicos. Y acuérdense, y todo lo de Miraflores salía, ¿no? Y la policía, ¿cómo lo rodeaba? También salía, claro, ¿verdad? mira, la policía lo rodeaba para que no le agredan. En cambio, cuando sale el pueblo, o sea, la clase emergente, a protestar por derechos políticos y civiles, no, la policía no te protege, sino te mata. Entonces, aquí también viene la situación, ¿no? Ya está bien, tú eres emergente, puedes progresar a lo que llegamos, lo que dice José, pero tienes un límite, ¿no? Ajá. Si nos sirves, te podemos tener en la cocina de mi mansión o en la sala de espera, ¿no? Ahí podemos ponerte, ¿no? Muy duro, Pero si no me sirves, pues como Castillo, ¿no? Te desbarranco y te mando a la cárcel y ya está. Entonces, me parece que el poder de este sector es muy, digamos, es gigantesco, ¿no? Y la respuesta, la pregunta a lo tuyo, ¿no? ¿Cómo vamos mermando este poder? ¿Cómo vamos ganándole? ¿O cómo vamos, aunque sea haciéndole cosquillas? Yo tengo una respuesta rapidita. El cholo desobediente. Tenemos que construir un nuevo sujeto que tiene que ser el cholo desobediente, el cholo malcriado, el cholo irreductible, el cholo que es alguien que no se sujeta a algo, aquel que da la contra. Estoy exagerando, claro, y un poco haciendo caricatura, pero la idea es esta. La idea es que exista un sujeto político que tiene que ser necesariamente andino, selvático, provinciano, inmigrante, bilingüe, y que ese comience a desobedecer. Pero también tiene que, o sea, todo esto de acá es un proceso histórico. Y es un proceso histórico que ha venido. Acuérdense que la clase, o sea, la sociedad peruana es clasista. La estratificación es por clase. O sea, la divides, ¿no? Antes escuchaba clase A, B, C, D, no sé, ahora no sé si habrá clase Z, ¿no? Pero todo esto es un constructo, Jorge. ¿Por qué? Desde nuestros apellidos. Por ejemplo, los apellidos autóctonos o originarios. Ayer me encontraba con un amigo que es abogado y se apellida Huancabari. Pero escuchar a un compañero Huancabari en colegio es burlarse. Es objeto de burla, de minusvalía, ¿no? Pero tú miras el significado de la palabra Huancabari es la unión de dos culturas poderosas antiguas peruanas. Los huancas y los huaris de Ayacucho, los huancas de Junín, de Huancayo, ¿no? Otro, ¿no? El Imperio Huari y los huancas con los que pelearon los incas. Así es. Mira, muy rebeldes. nos ha llevado a un reducto y decir, ¿sabes qué? Mira, tu apellido no sirve, es pequeñito, incluso a cambiarnos de significado y escritura y a españolizarlo. Por ejemplo, el apellido Vilca no es Vilca, sino Wilca, que significa nieto, ¿no? Entonces, nos ha construido como para eso, ¿no? O sea, ustedes son medios de producción, ya medios de producción necesarios para nosotros, pero, como dice José, ¿no? Te dejo llegar, si quieres avanzar, si quieres ser, como tú dices, un cholo progresista, pero hasta aquí llegas, porque no eres de la casta, ¿no? Perdón, cholo inconforme, no
Cholo progresista. Bueno, El cholo rebelde, el cholo indomable, el cholo irreductible, el cholo que no lo... Por eso que yo te decía que yo sé que, digamos, el problema es más complejo que solamente tener un celular y hacer un streaming desde la punta de un ande. Pero eso, sumado a que tú te apellides Yupanqui, a que hagas tu streaming en quechua y que tengas millones de seguidores más que cualquier blanco con plata, dice algo. O sea, hay algo ahí. O sea, yo lo que yo digo es, estamos de acuerdo que le podemos dar muchas cosas, pero el poder político no. ¿Cómo le restamos o cómo comenzamos a robarle poder al poder? ¿Cómo hacemos de que la normalización se caiga? Como que esa especie de así son las cosas, porque lo que parece indicar, por lo que nos cuenta José y lo que dice el libro, es que las cosas han sido así, son así y probablemente van a seguir así. A menos que cambie, disculpa Jorge, el mindset de la gente, la mentalidad, ¿no? Y la mentalidad es que, como bien dijo Steph, ¿no? O sea, hoy yo soy pobre, las circunstancias físicas me están diciendo por ósmosis, de una forma subrepticia y silenciosa, que soy menos. Entonces, cambiar esas circunstancias físicas, materiales, bueno, requiere una chambaza. Pero lo primero que podemos cambiar es las creencias de que realmente somos personas valiosas indistintamente de las circunstancias aleatorias que nos ha tocado vivir, y que podemos cambiar nuestra vida y cambiar también nuestros destinos. Respondiendo a la pregunta de Jorge, miren, y también escuchándolos en sus respuestas, creo que el Perú no ha tenido una real transición del virreinato a la república. De hecho, creo que vemos que aún seguimos cargando posturas y conductas discriminatorias que se acercan a lo colonial. Entonces, por ejemplo, un cronista decía que las mujeres limeñas en esa transición eran muy bonitas de rostro, pero que se veían muy acabadas, muy envejecidas para su edad. Y eso era por los polvos que utilizaban para poder blanquear su piel. Entonces, y ahí voy a lo que dice José, ¿no? Desterrar esas creencias. Entonces, la cultura nos llena de un paradigma estético a los que todos tenemos que llegar. Y ya se ha convertido en violencia estética, ¿no? Sin embargo, sigue siendo aspiracional. Pero si abrazamos un poco la identidad que tenemos, las costumbres que sí tenemos, y comenzamos a darle valor a ello, ¿no? Desde lo que decía Jorge, como mi comida, mi forma de pasar el tiempo, o simplemente mis espacios de cómo yo vivo, cómo yo concibo el mundo sin necesidad de parecerme a la cultura eurocéntrica que me vende la publicidad y la moda, pues sí, y con un poco de algunas ideas creativas puedo crear estos espacios, ¿no? Creo que de esa manera se podría, pero sin embargo esto también es contradictorio porque para por lo menos cultivar ideas creativas se necesitan espacios para la reflexión. Y lo que menos tiene la gente que menos recursos tiene es tiempo para reflexionar. O sea, ¿de dónde sacas ideas creativas si tengo que pensar en qué voy a comer en el día, ¿no? Si digamos, nos planteamos la lucha como de quitarle poder al poder en serio, obviamente es como, por ser algo complejo, tiene muchos flancos, tiene muchos espacios de poder donde lucharle. Por supuesto que el acceso a la economía, al trabajo, a la educación no es un flanco menor, ¿no? Es algo que hay que luchar. Los derechos políticos, negados tantas veces y siendo tan evidentes en esta última elección, más claro. Pero está el otro aspecto que es el simbólico también, que yo mencionaba, ¿no? La cultura, el lenguaje, la moda, todos esos aspectos de enunciación cultural que son más accesibles, porque el rol también de estas personas que tienen esta influencia en redes sociales y que tienen este apellido, que son andinos, ¿qué cosa quieren ser? ¿No? ¿Cuál es su role model? ¿No? ¿Quieren ser disruptivos? ¿Quieren, como decíamos, como yo planteaba, quieren quitarle poder al poder?
o quieren parecerse al que tiene poder, ¿no? Entonces, ahí también hay muchas cosas que discutir en el medio de todo eso, ¿no? Por un lado, somos una sociedad conservadora. Ese conservadurismo es blanco, pero pero no necesariamente. No necesariamente. Hablamos también de conservadurismo del popular, ¿no? Claro, justo veníamos hablando en el carro y decías, ¿no? Sí. ¿A quién le ponemos como el intelectual del pueblo? Uh-huh. Entonces, te decía, ¿no? Si es intelectual enarbola una de las propuestas para el aborto, el sector popular va a decir, no, ya no lo identifico. Ya hay, por ejemplo, en este supuesto cambio de la Constitución, cuando se dice si es necesario cambiar, mucha gente dice que sí, pero cuando hablan sobre qué aspectos te gustaría cambiar, hay menos conocimiento. Claro. Cuando plantean, por ejemplo, legalización del aborto, no. Matrimonio gay, no. Pero ahí viene... legalización de la marihuana, no. Pero ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Desde dónde piensas lo que piensas? ¿Y por qué crees lo que crees? ¿No? ¿Por qué? Porque toda la estructura está hecha y se ha creado de manera sistemática para que esa persona diga no a eso, porque no lo ha reflexionado. O sea, toda la agenda está hecha para que las personas se conviertan en conservadores, tanto desde el ámbito popular hasta los otros extremos, ¿no? Pero no necesariamente lo han reflexionado, ¿no? Yo no creo que todo sea producto de la reflexión. También hay algo de medio espontáneo en el accionar de alguien que yo te decía que para mí es el objeto que puede ser interesante, otra vez, ¿no? El cholo rebelde, el cholo incómodo, aquel que sin tenerse incluso la razón desafía al poder, no obedece. ¿Dónde está ese tipo? ¿Dónde está ese que incomoda, que sale de la... Por eso que creo que Castillo producía un poco de eso. No era claramente el cholo en mi mente lo que yo quiero, o que yo imagino, pero de alguna manera era como que aquel sujeto que no se parece a lo que estábamos acostumbrados a lo que era. Nuestro conservadurismo nos decía que había que ver un presidente con unas características proveniente de cierto arraigo o vinculado a ciertas maneras de ejercer la política, de códigos de hacer. Justamente sale de eso y es sospechoso de algo. Nuestro conservadurismo siempre es el orden al que volvemos, es la manera en la que retrocedemos y nos aferramos a lo que existía. Castillo era una oportunidad para cambiar, la pandemia era una oportunidad también, me parece, para salir de este orden establecido. Pero otra vez, ¿no? Tenemos más de conservadores que creo que nos vuelven, nos atan, nos reducen a una especie de status quo en el que más o menos estaba funcionando bien la cosa, ¿no? Pero Castillo, finalmente, para ti, porque quiero que quede claro, o sea, no era esa persona, ¿no? O sea, dudo que haya sido la oportunidad porque... Fue principalmente, bueno, un oportunista que vio el tema sí, y o sea, al final lo agarró, claro. ¿no? Porque no era la persona que debía sentarse por las cualidades que tenía Seguro, para seguro, dirigir el país, seguro. ¿no? Pero yo creo que unas personas somos varias cosas, ¿eh? En un aspecto, Castillo claramente era eso, no tenía una experiencia, no hizo el curso de gestión pública que debió hacer, ¿no? Pero tenía que hacerlo, ¿no? ¿O seguro, pero desde otro lado de análisis de ese mismo fenómeno, Castillo representa otra cosa. Ese sujeto político que normalmente no está accediendo al poder, ¿no? Pero la idea es que, o sea, bueno, yo hago lo posible, ¿no? Quizás como todas las personas, de que no exista para mí tanto la raza ni las clases, ¿no? Pero sin embargo, le existe, ¿no? Y hay que tener, digamos, ese pensamiento complejo donde a la vez entiendes, oye, veo a otro ser humano sin estar haciendo distingos por raza o por clase, pero a la vez sé que existen estos constructos, ¿no? Y conversaba con Santos cuando fue elegido Castillo, decía, oye, la mayoría de la gente elige a Castillo también, bueno, finalmente porque llegó y compitió con la señora Keiko, ¿no? Pero muchas veces, ya, él se parece a mí, ¿no? Él tiene este fenotipo del amerindio. Entonces, solamente por una afinidad de clan, racial, por así decir, o racial, pues lo elijo. No, eso no puede ser suficiente, ¿no? O sea, obviamente yo entiendo que eso es una cuestión muy de entrañas. Por ejemplo, hay estudios donde establecen que nos sentamos al costado de las personas que se parecen más a nosotros.
Y entiendo, o sea, trato de entender de una forma antropológica a la clase alta, ¿no? Ellos buscan mantener el statu quo porque es lo que les conviene, el privilegio, ¿no? Y para eso crean colegios de élite donde se conserva esa gente y se da este concepto de reproducción social, se reproduce la misma sociedad, ¿no? Pero yo creo que tanto en la clase alta, tanto en la clase media, como tanto en la clase baja, hay personas que quieren hacer las cosas diferentes. O sea, creen que, oye, sí, yo reconozco que tengo privilegios respecto a esta persona, porque todos tenemos privilegios referente a otras personas, y creo que así no deben funcionar las cosas, ¿no? Yo creo que esas personas sí existen a lo largo de toda la pirámide, y que finalmente la idea es encontrar pues, puntos en común de cómo podemos cambiar la sociedad, porque indudablemente si queremos cambiarla, no solamente, oye, ¿sabes qué? La clase baja se va a pelear con la clase alta o la clase media. Creo que hay que encontrar consensos, ¿no? Y lo primero es, oye, ser conscientes de los privilegios que tenemos y finalmente poder encontrar medios unificadores, transformadores, que nos permitan transformar esos privilegios a derechos más masivos, a oportunidades que tenga la gente, ¿no? Una real democracia. Sin embargo, por ejemplo, hablando del tema de Castillo y de que tocaste, mira, si tú le preguntabas, por ejemplo, a Castillo qué opinaba sobre el aborto, Sí, qué conserva. opinaba sobre conseguir estos derechos civiles, no, totalmente conservador. Sí, Entonces, al final creo que coincido con José que fue un oportunista, ¿no? Porque parecía que representaba a la izquierda, pero era un hombre que ni siquiera Claro. estaba seguro de Mira, qué yo representaba. entiendo ¿no? eso. Yo estoy Porque- convencido, Jorge. Sí, Ajá, sí, termina. porque, o sea, cuando tú le preguntas, o sea, qué opinaba de diversos temas, parecía un hombre de derecha, ¿no? De derecha conservadora y además totalmente inculto y además ladrón, ¿no? O sea, Sí, mira, o sea, la política en nuestro país es un tema re complejo y que amerita otro análisis. Y los políticos a veces son hijos de la coyuntura o sea, es decir, Castillo hubiera aparecido sin el COVID, ¿no? O sea, viste que el COVID demostró, entre otras cosas, que... No, la yo creo constitución- que Castillo parece porqueico. Pero mira, No, pero yo por te eso, quiero por eso. refutar, mira ahí, mira. A mí no me parece que Castillo sea un hombre que represente a la sociedad emergente, a que te refieres, un cholo rebelde. No creo que sea eso. Al menos en mi posición, por ejemplo, en la primera vuelta yo voté por Verónica. Y si se votó por Castillo es porque por un fin para evitar a Keiko. Y muchos le hicieron eso. Entonces, ¿a qué vamos, no? Igual, que los políticos son hijos de la coyuntura, puede ser. Por ejemplo, Bellido, el premier, no me acuerdo su nombre, Guido, al fin y al cabo acabó abrazándose con una de la derecha, ¿no? Pero yo quisiera Entonces, hacer perdón, termina. pues. para terminar, ¿no? Entonces, yo no creo que encontremos a los líderes, tal vez que una u otra forma enarbolen las aspiraciones de una clase emergente dentro de la política. Yo creo que siempre vamos a encontrarlo dentro de la cultura, dentro del conocimiento, del arte, la moda, el cine. Ahí están los hombres. ¿Por qué? Porque justamente si hacen arte, tienen nutrido algo de conocimiento, sobre todo tienen algo de sensibilidad. Y creo que con un poco de sensibilidad podemos llegar a tener ciertos criterios sobre ciertos puntos y dar un punto de vista al menos clarificante, ¿no? Al menos que sea favorable a la mayoría de la población. Entonces, yo estoy seguro que en la política no lo vamos a encontrar eso. Sí, yo no quería entrar al tema de la política, como el análisis del politólogo y esas cosas, porque responde a otros factores y a una coyuntura también, que es a veces en el Perú es muy, muy variable, ¿no? Nunca estamos seguros, no hay otro fenómeno pasa por ahí. Pero lo que me interesaba hablar de Castillo, pues estoy de acuerdo con que era un tipo que no tenía, digamos, lo que uno podría conocer como lo mínimo estándar necesario para hacer un buen gobierno. Todo lo contrario, como dice Stephanie, demostró ser más bien un pillo, ¿no? Pero esa es una parte de él.
Y eso a mí me parece que es una parte de Castillo. Es muy importante y es lo que más pega y es lo que más finalmente lo sepulta. Pero hay otra cosa detrás. Yo me acuerdo de Castillo yendo a Juliaca, por ejemplo, en uno de los mítines de cierre, en la última parte, la hermosa presentación que tuvieron los puneños y los aymaras para recibirlo, Pero- la posibilidad de ilusión que se engañó claramente, ¿ya? Claro. Pero ahí hay algo, pues, algo te está diciendo. No, algo- no, Jorge, no. Lo que pasa es yo creo que lo que te parece bello es la aspiración del pueblo, no el personaje de Castillo. ¿Por Porque sí, el pueblo busca un personaje. Busca el personaje, pero se equivocó porque el otro era un disfrazado. Está bien, pero algo Pero y representa. no creo que sea Castillo. Buscó a Nick sino- Carey. Claro, o sea, el pueblo sí aspira, o sea, eso aspiramos. O sea, tú, yo, José, Estefan, aspiramos a eso, ¿no? No solamente el pueblo aymara, pero también, por eso, el político es el típico, digamos, ¿no? Mentiroso, el que usa la máscara, y máscara tras máscara, ¿no? Pero un reordenador de el cosmos como un nuevo Pachacútec va a ser una persona que, claro, maneje una narrativa reivindicativa en un país plagado de injusticias, justamente, ¿no? Pero que también tenga un equipo, porque una sola persona no hace un buen gobierno ni hace cambios sociales importantes. Un equipo que pueda conocer el país, ¿no? Entonces, ahí hay que tener una mirada local, ¿no? O sea, tanto desde nuestra perspectiva humana, tribal, etnográfica, y también una visión global de cómo se está manejando el mundo. Entonces, creo que hay muchas posturas y ojalá finalmente podamos encontrar respuestas en las próximas elecciones y hacer que este país sea cada vez un país Al no menos que tanto de aspire a la clases. igualdad, ¿no? Sí. Al menos que aspire a la igualdad. A mí me gustaría, Jorge, que termines la idea de lo que estabas hablando, de cómo observabas la representatividad de Castillo, porque creo que ahí tienes un mensaje que Sí, decir. yo digo que de entre todas las cosas que uno puede leer de una persona, hay varios aspectos. Claramente en Castillo hay aspectos que son discutibles y que lo han mostrado, pero me parece que hay otro aspecto que es el tema que de alguna manera nos reúne aquí, que es hablar sobre esta especie de privilegio que tiene cierta clase, ¿no? Y que Castillo debe ser el ejemplo más palpable, más grande, más visible de esa discriminación. En la ecuación de leer nuestra historia, nuestros tiempos recientes, debe ser un ejemplo a estudio incluso, de ver cómo alguien que nace desde eso, que representa lo más evidente, porque también es evidente de que somos un pueblo que tiene muy poca educación, una mala salud, un nivel bajo de... Bueno, ese sujeto ha accedido al poder. Lo quieras o no, pero eso es, pues, eso somos, en verdad. Una cosa que me pareció bien interesante era de cuando a Castillo no se le encuentran las tesis, ¿no? Por su maestría, o después se descubren que creo que fueron plagiadas, ¿no? Entonces, y hablando con unos amigos que son profesores, dentro de la literatura o dentro de la gente que se dedica a las letras, ustedes lo saben, hay muchos profes, mucha gente que se dedica a la educación, ¿no? Entonces, y hablando con ellos me dice, bueno, es verdad, pero todos lo hacemos. ¿Entiendes? O sea, Normalizarlo. sincerando la UGEL, la carrera magisterial, sincerándola, el 80% manda a hacer su tesis porque tiene que trabajar, pues, porque no lo hace. Para hacer su maestría tiene que pagar, que le hagan algo, y luego revisa, cambia, pero con el horario laboral que tiene y con toda la burocracia de ser profesor, y para hacer carrera magisterial necesitas necesariamente eso. Hay gente que me ha contratado para escribir libros, para poder presentarlos, porque te dan unos puntos más si tienes un libro publicado Así es. cuando haces carrera magisterial. 2 puntos, creo que es. Bueno, no sé cuántos puntos, pero me han contratado para escribir Eres libros. un ghostwriter. Sí, entonces tienen su tema, me le dan el boceto y yo lo hago. Entonces, ¿qué pasa con esa? Todo el mundo lo hace. Entonces, pero Castillo se hace todo el mundo, pues, ¿qué cosa esperas, digamos? ¿Desde dónde vamos otra vez? Yo vuelvo a lo anterior. ¿Desde dónde vamos a robarle poder al poder? Pero A mí eso lo ya no que- es problema de clase de Stephanie, no es problema de clase, también es un problema personal, ¿no? O sea, también contribuyes
las taras personales también a que el sector dominante siga dominándonos. Pero lo que se está discutiendo es la representatividad, ¿no? O sea, representa lo que existe. Al final lo que él representa es lo que existe. Pero a mí me parece interesante el mensaje que dio el poder y la clase que está en el poder frente al fenómeno Castillo, ¿no? Y eso se lee, es un poema, es muy hermoso lo que escribe en Desprecio, este chico, ¿cómo se llama? Agüero. Agüero, y describe todo de manera muy clara y un poco desgarradora el mensaje que le dio la clase alta al país, ¿no? O sea, nunca más un advenedizo puede atreverse siquiera a aspirar a llegar al poder, ¿no? Nunca más, porque ya sabes, terminas destruido y preso. Entonces, más allá de lo que represente o no Castillo y lo que sea o no Castillo, ese fue el gran mensaje, ¿no? Nunca más un advenedizo, un cholo, un pobre puede siquiera soñar o atreverse con la presidencia. Y el que se atrevió terminó como terminó. Ahí está el modelo. Ahí está. Fíjense, pueblo. Para que nunca más nadie se atreva. Cuidadito, ¿no? ¿ah? Yo creo que es un claro ejemplo para el tema que hablamos, ¿no? Y eso es lo que nos debe importar, ¿no? Así es. Pero esto se ensucia, ¿no? Se mancha ya con el tema de lo que ha hecho Castillo y el robo y todo. Pero también esa mancha es utilizada para la descalificación del cholo que se atrevió a llegar, ¿no? Porque pues si miras todo el récord de todos los expresidentes, todos han estado presos. Entonces, siguió el mismo patrón, pero no, sí terminó preso, ¿no? Y frente a todos, o sea, hay que llevarlo a la horca frente a todos porque nadie más se puede atrever. Y yo creo que ha habido... Cosa que no hicieron con Humala, ¿no? Claro, hemos tenido otros presidentes que han tenido un poco también, creo que una especie de ascendencia andina, ¿no? Toledo, Humala, ¿no? Entonces, estos tipos, lo que les ha permitido durar en el poder es que han sido gente que ha sido más bien eso al cual se opone mi propuesta. Han sido más bien cholos dóciles, cholos aspiracionales, en el sentido de que quiero ser esto, quiero estar en el poder, bueno, negociemos. Me acomodo. Me acomodo, me blanqueo, ¿no? Y entonces me acomodo al poder. Ahí sí. Pero tampoco decides, ¿ah? Ahí sí te permito por lo menos que hagas tu vida. Pero si me insumiso, Tal vez por eso aguantaron a Toledo y a Humala, ¿no? Sí, es muy probable. Mira, pero Humala nunca representó esa clase, ¿no? O sea, su mujer estudió en la Universidad de Lima, o sea... Él viene de un colegio también privilegiado. Sí, claro, Así o sea, que... no es tan cierto eso. Ahora, por ejemplo, he visto una fotografía donde aparecen los posibles candidatos. Philip Butters también los mandan, creo, a la presidencia. Y todos son de colegios privilegiados, ¿eh? Antauro también viene de un colegio privilegiado. Así que, bueno, esas cosas son las que pasan en nuestro país. Bien, creo que ya estamos terminando el programa de hoy. Con nosotros ha estado Jorge Castillo, Stephanie Garayar, Santos Morales, aquí en el programa, y espero que nos sintonicen nuevamente aquí por YouTube, por este podcast Es un Libro. Esperamos estar nuevamente los 4 en otra próxima edición, ¿sí? Nos estamos viendo. Suscríbanse. Chao, chao. ¿Y ustedes van a la discoteca? Me gustaría ir. ¿Pero van? He ido y sí, mucho. Pero ahora no, porque no encuentro un lugar chévere así como para ir. ¿Tú? No. Me genera estrés el ruido. Ah. La música tampoco comparto. Ya, entiendo que a la gente le gusta, ¿no? Pero Claro. no es mi tipo de música que yo quisiera escuchar. Ya. Pero Para es por un yo, tema de estilo. Pero si hubiera una discoteca de guay, ¿no irías? yo sí. Ah, Pero Qué chévere. tu local Pero ahí es el una ruido no te discoteca duele de la guay. cabeza. ¿Ah? El ruido ahí no te duele la cabeza cuando es guayno. claro. Es que seguro que tiene más mi que ver oído con la está música adaptado que a con eso. con el lugar, entonces, ¿no? Claro. Con la gente, Con la gente. con los Claro, hábitos, ¿no? claro. También. Claro. Ya. Claro, creo que el más de la música, no el ambiente. Claro. Claro, que más que la discoteca, ¿no? Claro. Pero lo interesante de la discoteca es el coqueteo, en realidad.
No es tanto la música. Es el precoito, creo. Claro, el precoito, ¿no? Es la emanación de la sexualidad. Es performar. ¿no? Todo Es la emanación de, digamos, de el acto feromonas, ¿no? sexual. Ajá, eso es lo Es interesante. performar el acto sexual. Ajá. O sea, viste que algunos animales, por ejemplo, algunas aves, hacen saltitos, sacan sus plumas cuando están en la época de cortejo, ¿no? Igual que... Igualito, Claro, nosotros, claro. ¿no? En las discotecas es el espacio donde sacas tus plumas. Claro, hablando sobre eso, claro, hay un cortejo antes del coito en los animales, ¿no? Antes de la cópula, ¿no? En Por ejemplo, realidad un el baile carnero- es para eso. O sea, el Claro. baile se dice que es... O sea, es un precoito. cortejo precópula. Exacto. Yo he visto un meme que incluso Sí. es más explícito todavía. O sea, dime cómo bailas y te diré cómo tiras. Ajá. ¿Entiendes? O sea, que no solamente es como el encuentro, sino también que ya las... El movimiento de caderas. Exacto. Ya Entonces, te va- hay memes donde hablan como del venezolano como un gran animal sexual, justamente por eso, porque baila de la puta madre, porque mueve las caderas así. Y donde ¿La más te mujer puede- o el hombre? El hombre. Las ¿No? chicas también, ¿no? No hay diferencia, pero que el espacio ese es en la discoteca.